Continuamos nuestro estudio. Buenas tardes de Romanos, capítulo 15. Ya estamos terminando la carta a los romanos, ya estamos en las últimas ideas, pero hay ideas bastante importantes en estos dos capítulos. Ya mencionaba la semana pasada, el capítulo 15 nos habla mucho de la glorificación. El apóstol Pablo glorifica mucho al Señor, glorifica mucho al Padre, pero también interviene el Espíritu Santo y eso lo vimos en el último versículo que vimos. Y el Dios de esperanza, versículo 13, perdón, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y resalta un poco este tema, el cual quería señalar esto de este versículo que vimos la semana pasada, pero no esto del poder del Espíritu Santo. Y es que el poder del Espíritu Santo es lo que va a reflejarse en el creyente, lo que va a manifestar su verdadera prueba y genuina convicción en la salvación, obviamente en Cristo. Es un evangelio bastante diferente el que nos enseña, nos presenta el apóstol Pablo. Pues en el evangelio que nos presenta el apóstol Pablo, el creyente va cambiando y va siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús hasta ser un siervo, un genuino siervo de Dios. No se trata de ser un gran hombre o una gran mujer. No se trata de recibir alabanzas o vanagloria y todas esas cosas que ahora se dan y se dan bastante, lastimosamente, sino se trata que por el poder del Espíritu sea sometido a la voluntad de Dios, al cuidado y a la adoración de Dios, exaltación a Dios, y por supuesto a que se preocupe y demás de sí hacia la iglesia, principalmente a los hermanos en Cristo y por supuesto incluso al mundo. Eso es el creyente. El creyente es alguien que ha sido transformado sobrenaturalmente para la obediencia a la fe, para la obediencia a Dios, para sujetarse y amar a Dios como a Dios le agrada. No se trata de decir que amamos a Dios, se trata de amarle como a Él le agrada. Pero esto solamente puede hacerse y puede darse por medio del Espíritu Santo. Es por eso que aquí menciona, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en nosotros quiere hacernos sobreabundar en esperanza. Es muy interesante esto. Quiere aumentar nuestra fe, que nuestra confianza en Dios sea cada vez más fuerte y que por supuesto tengamos convicción en todas las cosas que Él ha hecho y que Él nos ha dado. No se trata, el poder de Dios es una situación mística que se siente, que se percibe, que se huele, ni ninguna cosa así. Tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la fe y tiene que ver con la transformación de esa persona si verdaderamente refleja las virtudes de Cristo en su vida. Lo vamos a ver más adelante porque lo señala de una forma muy pequeña, muy inmediata. Lo hace el apóstol Pablo ya que básicamente él ha dejado ya la doctrina en la carta, es decir, la doctrina ya se terminó debido a que la doctrina ya nos la dio en todos los capítulos anteriores y en estos capítulos ya está entrando al final de la carta. Es como si estuviera aterrizando al final de la carta. Lo increíble del apóstol Pablo es que él no deja de pensar en las cosas espirituales y el Espíritu Santo no deja de darle temas precisamente con respecto a la grandeza del Espíritu y del reino de Dios. Es muy interesante todo esto. Como digo, lo vamos a ver más adelante. Nos toca el versículo 14 entonces. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Muy interesante este versículo, ya que nos da dos características para poder amonestarse los unos a los otros. ¿Y qué es amonestarse? Sea alentarse, sea hacer un poco de reprensión, exhortar a los hermanos, decirles qué pueden hacer, qué no pueden hacer. ¿Qué hace falta para que una persona, para un creyente, haga eso? El apóstol Pablo nos da dos características en este versículo. Bondad es la primera. Vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y muy interesante cómo, cómo son los adjetivos de esa bondad, cómo está acompañada de esa bondad. Estáis llenos, o sea, están llenos. Son hermanos que están llenos de bondad. Podemos tener bondad en nuestro corazón, así como tenemos muchas otras características, pero estamos llenos de bondad. La bondad nos domina, nos preocupa,
ser buenos y hacer el bien, hacer cosas buenas para las demás personas. Eh, Nos dejamos nuestra vida, digamos, en cierta forma, por un lado, por hacerle bien a las demás personas. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo con están llenos de bondad. En todo momento hacen cosas buenas, en todo momento hacen cosas correctas y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace benignos. Todo lo que hacemos es por bondad. Y entonces el hecho de reprender a una persona o de llamarle la atención a un hermano o hermana estará también siempre lleno de esa misma bondad. Es muy importante que entonces al hacer estas cosas no haya cizaña, lo que decimos, ¿no? Que es una figura que utiliza el Señor Jesucristo precisamente en sus parábolas, el ser cizaña o el ser malos o el ser venenosos, el tratar de hacer daño a las demás personas. Y por supuesto, una muy importante, llenos de todo conocimiento. El conocimiento es muy importante para el apóstol Pablo. El conocimiento es muy valioso para el apóstol Pablo. ¿Y qué conocimiento tienen que tener? ¿Será que tienen que tener conocimiento filosófico, lo cual humanamente es importante y éticamente es valioso? Pero ¿será de ese conocimiento que se refiere el apóstol Pablo? ¿Será que el apóstol Pablo se refiere a conocimiento de leyes y de esas cosas? ¿Será que se refiere a eso? Cuando se trata de amonestarse los unos a los otros, tenemos que entender que el propósito del conocimiento o a qué conocimiento se refiere el apóstol Pablo aquí es conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente, ¿no? Una persona tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para amonestar a las demás personas, para poder exhortar a las demás personas, para poder señalarles ciertas situaciones que están incorrectas y que deben organizarse o deben ordenarlas correctamente. Si una persona, si una persona no está llena de bondad y no está llena de conocimiento, es mejor no escucharle mucho. ¿Por qué? Porque no tendrá una genuina exhortación o una verdadera amonestación para nosotros o para las demás personas. Hay que tener cuidado, a la gente le gusta hablar, a cualquier persona le gusta hablar, pero tiene las características que menciona el apóstol Pablo aquí, que estamos viendo, versículo 14, están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. ¿Será que es así? Y es muy importante el conocimiento, ¿no? Por eso es tan valioso para los pastores, para los predicadores, maestros, maestras, para quien quiera que sea, seguir estudiando, seguir adquiriendo conocimiento. Todo esto es muy importante. No se trata, ya puedo enseñar, entonces ya no necesito seguir estudiando. Es importante seguir estudiando. No porque la diferencia la va a hacer el conocimiento. Esa búsqueda es importante para Dios. Esa búsqueda es importante para Dios, pero la diferencia la hará Dios. Porque estamos hablando del poder. De hecho, de eso venía hablando el versículo 13, del poder del Espíritu Santo, y que por el poder del Espíritu Santo ellos abundan en esperanza. Ahora estamos hablando, o mejor dicho, el apóstol Pablo está hablando en el versículo 14 de amonestarse los hermanos unos a otros. ¿Esto para qué es? Para que se perfeccionen, para que mejoren, para que su camino sea mejor. Ahora, no se trata simplemente de dejar en las manos del Espíritu Santo, bueno, tu Espíritu Santo, como tú todo lo puedes y todo lo sabes, yo no hago nada y recibo revelación todo el tiempo. Lastimosamente es algo que se tiene mucho por costumbre en estos días. La revelación de que qué voy a decirle a tal hermano, la revelación de que qué voy a decirle a tal hermana es algo bastante común entre los creyentes de hoy, lastimosamente. Cuando aquí el apóstol Pablo nos habla de un cambio de personalidad, de corazón y de mente, por eso, llenos de bondad. Y un cambio en nuestra mente y en nuestro conocimiento, por eso, llenos de todo conocimiento. Estar buscando el conocimiento, todo esto es importante. Todas esas cosas son valiosas, no porque hagan la diferencia absoluta ni porque hagan la transformación en las personas, sino porque es algo simplemente que nos manda la palabra de Dios. El apóstol Pablo, aún siendo anciano, ya en la cárcel y por supuesto esperando lo peor, la sentencia de su muerte, él todavía pide, en el tiempo que esté aquí, todavía pide los manuscritos. ¿Por qué pide los manuscritos? Porque quería seguir estudiando. Quería seguir conociendo más y más de la palabra de Dios. Quería seguir buscando más ideas. Todo esto es muy importante. Así que no nos fatiguemos, no nos cansemos de estar estudiando la palabra de Dios, especialmente si somos llamados al amonestar. Y el amonestar, bueno, mencionaba la exhortación, a veces entra la reprensión,
Pero el amonestar básicamente es parte de lo que tiene que hacer el pastor, lo que tiene que hacer maestros, maestras, quien quiera que sea, cualquier exhortación y por supuesto los evangelistas. Pues los evangelistas llaman al corazón de las personas, llaman a la conciencia de las personas su falta de moral de este mundo como está. Entonces necesitan conocimiento para todo eso, para poder enfrentarse a los ardides que tienen, por ejemplo, los ateos, lo que tienen otras religiones, qué es lo que ellos piensan, entonces, cómo tratan de justificar su mal, su rebeldía hacia Dios. Entonces, como creyentes, como evangelistas, como misioneros, misioneras, pues uno tiene que estar preparado, no se puede quedar uno callado, no sé. Hay que ser sagaces, hay que ser sagaces. Y algo muy bueno es que el conocimiento nos hace sagaces. Comprender a las demás personas, cómo responderle a las demás personas y por supuesto cómo guiarles. Dice el apóstol Pablo si no estoy mal, es en Corintios, donde menciona engañadores, pero veraces. Nosotros somos engañadores, pero veraces. Quiere decir que tratan de llegar al conocimiento de las personas para convencer a las personas. Ese es su propósito. Y el apóstol Pablo tenía que ser muy sagaz. Recuerden que él habló ante gobernantes, habló ante reyes, hablaba a soldados, hablaba a gentiles, hablaba a judíos. Incluso él mismo dice, y lo vamos a ver en Corintios, dice, yo me hice judío a los judíos para ganar a algunos cuantos judíos. Me hice gentil a los gentiles para ganar a algunos de los gentiles. Sagaces, pero para eso hace falta conocimiento. El apóstol Pablo tenía que saber cómo pensaban los gentiles. Y es por eso que sabía filosofía. Él lo demuestra en sus cartas. Conocía filósofos, había leído a los filósofos. Y cuando se enfrenta en esa predicación en Atenas, cuando ve al Dios no conocido, aquel como altar, ¿no? Que tenían ahí, al Dios no conocido, el apóstol Pablo hace ese ardid, llamémosle engaño, pero no es engaño, es engaño verás, es tratar de convencer. Y entonces el apóstol Pablo en esa predicación toma muchísimo de los filósofos tratando de llevar el evangelio hacia eso. Por supuesto, sabemos que el apóstol Pablo se sintió mal, como que hubiera fallado. Eso lo menciona en Corintios, lo vamos a ver cuando veamos Corintios. Eh, Hubiera fallado porque no presentó solamente a Cristo. Entonces él se propone, y eso lo menciona en Corintios, se propone ya no conocer otra cosa más que a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Aún así, hubo grandes convertidos gracias a ese mensaje. Hubo grandes convertidos. Uno de ellos, tal vez el más famoso, es Dionisio, el Areopagita. Entonces, tenemos versículo 14, el conocimiento es muy importante para el apóstol Pablo, el conocimiento es muy valioso para el apóstol Pablo, así como la doctrina depende en gran medida del conocimiento. Por supuesto, ¿por qué tenemos que cambiar nuestras actitudes, los deberes cristianos? Todo eso es muy importante para el creyente. Tiene que cambiar su mente, su conocimiento, abundar obviamente en cuanto a conocimiento de la palabra de Dios, el propósito de Dios, cómo hablarle a las personas, qué decirle a las personas, cómo contestar sus grandes preguntas. Todo eso es muy importante para el apóstol Pablo y nosotros como creyentes tenemos que ser sagaces, inteligentes, usar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, pero conocer la mente del mundo. No ser igual que el mundo, sino saber qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que han decidido. Versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuevamente surge el Espíritu Santo y es a eso a lo que me refería al principio. Nosotros, como creyentes, no tenemos formalmente una religión, eso ya lo sabemos. Lo que tenemos es una relación con Dios directa y sabemos que era lo que Dios deseaba, una relación directa con Él. Utilizamos la palabra de Dios, pero no la utilizamos como un amuleto. Las Biblias no son un amuleto. La Biblia, por estar ahí, no se mantiene alejado del diablo, porque ahí hay una Biblia, entonces le tiene miedo. Em, Al diablo le molesta y al diablo le irrita que sepamos usar la Biblia, que nos preocupemos de usar la Biblia.
que nos preocupemos de conocer la Biblia. Eso es lo que a él le molesta. Y por supuesto que tengamos seguridad, confianza y por el poder del Espíritu esa capacidad para reprenderle. Pero todo esto viene también a través de la palabra de Dios. No usamos la oración tampoco como un amuleto, como un medio de rezo, como un medio de repetición, sino que sabemos que es una comunicación directa con Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso es en la oración, eso es en cuanto a la Biblia y en cuanto a la iglesia, nuestras reuniones de iglesia no se trata de un lugar idolátrico, no es un lugar en donde ahí vive Dios porque ese es su templo. El templo de Dios es la iglesia y Dios se reúne con su iglesia. Su Hijo Jesucristo se reúne con su iglesia porque es una promesa que Él da. Ahora, se reúne en ese lugar, ¿por qué? Se reúne en ese lugar porque su iglesia está. Es lo mismo en este lugar. Se reúne en este lugar porque en este momento, en este instante, nosotros como iglesia nos hemos congregado. Y eso hace el momento especial. Hace el momento en el cual, perdón, su promesa debe cumplirse. Y es por eso que Él está. Y es por eso que Él habla a través de su palabra, es por eso que Él escucha la oración, es por eso que Él toca corazones, etcétera, y puede manifestarse de diferentes maneras. Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos señales, no tenemos marcas, no tenemos dogmas, no tenemos principios. La iglesia no salva a nadie, pero es muy importante estar en la iglesia. La Biblia no salva a nadie propiamente como libro, solamente por leerla, pero hay que leerlo, por supuesto, pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el fin? Nosotros como creyentes y nosotros también como siervos de Dios. Lo que buscamos al compartir la palabra de Dios no es que esté cumpliendo un dogma, no es que esté cumpliendo un formalismo. No se trata de estar oyendo porque tengo que estar oyendo, porque tengo que estar oyendo y así Dios está satisfecho y feliz conmigo. No se trata de eso. Ese no es el fin. Ese no es el propósito que se tiene. El propósito que se tiene, y es por eso que se debe tratar el alma, se debe tratar el corazón, se debe tratar la mente, se deben tratar los sentimientos, deseos, propósitos y todas estas cosas que son no físicas. El propósito que se tiene es lo que menciona aquí el apóstol Pablo, ser santificados por el Espíritu Santo. Y ser santificados por el Espíritu Santo, lo que se refiere aquí al apóstol Pablo, ya sabemos que santificar o algo santo es algo apartado, es algo para uso de Dios. Entonces, no somos santos porque nos vestimos de cierta manera, no somos santos porque tenemos ciertas marcas o un papel que diga cierta cosa, no somos santos porque vamos a una iglesia, tampoco somos santos por, como es en el caso de la Eucaristía, en el catolicismo, se toma la Eucaristía porque es uno de los sacramentos y si no se hace ese sacramento se va uno al infierno. Es decir, está fuera de la iglesia, está separado de la iglesia, entonces uno se va al infierno. No existen sacramentos en sí. Dios ya no dejó eso. Eso ya no existe. Lo que existe es el Espíritu Santo sobre esta tierra y el Espíritu Santo tiene como objetivo y propósito elemental santificar al creyente. Es decir, apartarlo. Ya sabemos que santidad es ser apartado, entonces, apartarlo ¿en qué? Apartarlo en su mente, apartarlo en su propósito, apartarlo en su forma de pensar, apartarlo en su forma de sentir, incluso. En todo sentido, que el creyente sea apartado para servir a Dios, para pensar en Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Esa es la muestra de un creyente, la manifestación de un creyente. ¿Intervienen los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo? Sí, intervienen los dones del Espíritu Santo porque obviamente necesita esa santidad del Espíritu Santo precisamente para poder recibir esos dones. En cuanto al concepto de santidad, se tiene aquel concepto de que por medio del Señor Jesucristo todos nosotros fuimos santificados. Sí, todo creyente ha sido santificado por medio del Señor Jesucristo. Ahora, su mente ya está santificada. Cuando viene a Cristo Jesús, inmediatamente su mente está santificada solamente en ciertos principios. Lastimosamente, por la debilidad de la fe, a veces se pierden esos principios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno viene a Cristo Jesús, por ejemplo, se va la culpa.
El creyente, cuando de verdad se ha convertido y cuando de verdad cree en el perdón en Cristo, entonces se le quita la culpa. Ya no tiene culpa con Dios. Y no solamente ya no tiene culpa con Dios, sino además ahora es libre para tener una relación con Dios. En eso me refiero, en ciertos principios ha sido ya santificado. Ya tiene una limpia conciencia, quiero decir. Su conciencia está limpia, su conciencia está libre. Entonces, en ese sentido ha sido santificado, ¿verdad? Es decir, hay ciertos principios, hay ciertas señales, pero toda su mente no ha sido santificada completamente. Es por eso el crecimiento espiritual, es por eso el desarrollo espiritual. Con esto no quiero decir que vayamos ganando santificación propiamente porque yo no lo veo de esa forma. Yo veo que la santificación la hemos recibido a través del Hijo de Dios, a través del Señor Jesucristo. Yo veo que el Señor Jesucristo nos ha santificado completamente, nos ha hecho hijos de Dios. Eso es parte de la santificación. Ser hijo de Dios es parte de la santificación. Es decir, Dios tomándome para hacer esto. Yo era esto, pero Dios me tomó para esto. Y eso interviene ser hijo de Dios. En eso también digo, hay ciertas señales. El creyente entonces ya sabe que es hijo de Dios. Hijo o hija de Dios. Entonces no importan sus males, no importan sus problemas, sus pecados ya han sido perdonados y por supuesto para toda maldad, ahí está la sangre de Cristo que va a limpiarle de todo pecado. ¿Dejará de ser hijo de Dios? Por supuesto que no. ¿Por qué? Eso es parte misma de la santificación. Es parte del concepto de la santificación. Todas estas cosas que Dios hace. Pero también se da la situación del llamado ministerial. El llamado ministerial no es para todos, o al menos inmediatamente. Qué bueno fuera que todos fuéramos llamados al ministerio, pero no todos son llamados al ministerio. Unos son llamados para una cosa, otros son llamados para otra, y por supuesto todos necesitan un tiempo de preparación, de transformación, de crecimiento antes de llegar al llamado ministerial. Ahora, con el llamado ministerial hay santificación, pues sí, en el mismo sentido, es como una señal. Dios me apartó para servirle en esto. El mejor ejemplo de todo esto es el apóstol Pablo cuando menciona que desde el vientre Dios le ha apartado. Dios le santificó desde el vientre precisamente para servirle en esto, en lo cual estaba ministrando. Por supuesto, aún así, él no digamos, fue perseguidor de la iglesia, despreció al Mesías, etcétera, todo lo que hizo como Saulo de Tarso, pero todo eso en su conversión se terminó. Ahora, ¿estaba listo ya para el ministerio al cual le llamó Dios? No. Tuvo que pasar un tiempo de crecimiento, tuvo que pasar un tiempo de transformación. Entonces, ahí podemos decir, ¿fue santificándose a sí mismo? Podemos aplicar el concepto, sí. ¿Por qué? Porque una persona llamada al ministerio ha sido santificada. Pero está la santificación elemental, la santificación total, la santificación perfecta, que es la que nos da el Señor Jesucristo. Y entonces vamos reconociendo esa santificación, tomándonos de esa santificación, revelando esa santificación. Yo prefiero esos conceptos. Yo no prefiero dividir santidad posicional y posesional. Yo no prefiero dividirlo, porque da a entender como que si yo estoy ganando la santidad, pero todas las cosas que he adquirido las he adquirido a través de Cristo Jesús. Y no las he adquirido por mis bienes, por mi bondad, por todo lo bueno que yo hago o lo justo que soy delante de Dios, sino que Él ha querido ponerme en ese lugar. Y como ha querido ponerme en ese lugar, yo me he ido santificando. La entrega a Dios es otra forma de expresar esa santidad. La entrega a Dios. Y al entregarme más a Dios, no solamente estoy expresando la santidad, estoy expresando a Cristo, quien era perfectamente santo. Él era absolutamente santo. Entonces, cuando aquí habla el apóstol Pablo de santidad, yo lo que veo es en total, en pleno, y se trata del crecimiento del creyente. El creyente, todos los creyentes tenemos que ir creciendo en santidad y eso significa que cada vez más nos vamos apartando y apartando más del mundo. Con esto no quiere decir, no quiero decir, y nosotros no lo creemos así, que sea mala la música, que sea malo ir al fútbol, que sea malo ver ciertas cosas en televisión o alguna cosa así. Pero usted va a empezar a quitarle lugar a esas cosas. Va a empezar a disminuir la prioridad que le da a todas esas cosas
que son del mundo y que en realidad no dan mayor provecho, y entonces va a ver las cosas que son verdaderamente provechosas en lo espiritual. Y esto es dado por el Espíritu Santo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Lo vimos el concepto cuando vimos los dones espirituales y el apóstol Pablo estaba hablando de la iglesia. Todos nosotros vamos creciendo. En la iglesia no existe ningún gurú, no existe ningún gran dogmático, no existe ninguno que esté en el pilar más alto y entonces a él hay que oírle, a él hay que obedecerle. Solamente hay gente más santificada, gente que vive más la santificación y gente que vive menos la santificación. Creyentes, me refiero. Creyentes. Creyentes que viven más la santificación y creyentes que viven menos la santificación. Eso es todo. O creyentes que se dejan santificar más y creyentes que se dejan santificar menos. Creyentes que eligen el camino de la santificación y creyentes que no tanto, todavía están un poco pendientes del mundo. El propósito del creyente cuando va creciendo entonces en su mente, de su propio corazón, de su propio deseo y de su propia convicción, por eso la palabra de Dios es tan importante, porque la palabra de Dios interviene en este proceso, que el creyente entienda que tiene que dejarle menos tiempo a la televisión o menos tiempo al celular y tiene que darle más tiempo a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. Tomar en serio su misión espiritual, tomar en serio su propósito espiritual que no tiene que ver solamente con esta tierra, aquí solamente está siendo el pivote, aquí este solo es el trampolín. Ahí viene la eternidad. Ella se están preparando para la eternidad y están preparando su vida eterna a través de lo que hacen en esta tierra, a través de lo que hacen en esta vida, de su círculo familiar, a través de sus amigos, a través de su trabajo, a través de las posibilidades que tiene, poder proyectarse hacia la eternidad. Es una visión la que cambia en el creyente, su mente va cambiando y nuevamente, repito, es la palabra de Dios que hace todo esto. Obviamente, ¿quién lo hace? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Todos nosotros como creyentes estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Usted puede ver en algunos hermanos cierto crecimiento y por supuesto es bueno y es importante. Y ese crecimiento le puede dar a usted ciertos nortes, ciertas direcciones, ciertas cosas, ciertas ventajas, ciertos consejos que le pueden ayudar en su desarrollo espiritual, en su caminar espiritual y en esa evolución, aunque tiene una connotación mala, ¿no? Pero básicamente es evolución de nuestra mente a ser ese creyente que se dedique más a Dios, porque ese es el propósito que tiene. Ahora usted como creyente conoce la fe, conoce la verdad, tiene la salvación y todo lo demás, pero ¿qué tanto se dedica a Dios? ¿Qué tanto de su tiempo le dedica a Dios? ¿Qué tanto de su mente le dedica a Dios? ¿Qué tanto de sus propósitos le dedica a Dios? Y con esto no quiero decir, no quiero decirlo para que se sienta mal, a no ser que sus propósitos estén muy vacíos de Dios. Es un creyente muy carnal, quiero decir con esto, pero es algo personal que tiene que sentirse uno. De hecho, no se trata de sentirse mal por lo que hoy estoy haciendo. Puede ser que lo que estoy haciendo es perfecto. Tal vez hace un año yo no leía para nada la Biblia. Tal vez hace un año yo sin mucho oraba nada más para la comida. Pero en cambio ahora ya dedico 10 minutos, 15 minutos a la oración. Ahora es suficiente para la carrera de un creyente que es una carrera eterna, un propósito eterno, un compromiso eterno? Sabemos que no. Pero Dios no le pide inmediatamente, bueno, ahora ya me oras 15 minutos, bueno, ahora vas a orar 2 horas cada día. Es imposible. Es imposible. Entonces, el propósito del creyente es que constantemente vaya mejorando, vaya aumentando en santidad, vaya adiestrándose más. Ya vimos el conocimiento, ya vimos la bondad. ¿Qué tanto dejo de mi corazón para la bondad? ¿Qué tanto abro mi corazón a la bondad? Son cosas muy importantes porque lo que vemos en el mundo, y es por eso tan importante aprender a perdonar, lo que vemos en el mundo es que el diablo quisiera a los creyentes, entre muchas cosas obviamente condenados, pero el diablo lo que quiere de los creyentes es de los creyentes fríos. Es un creyente vacío de bondad, vacío de piedad. Y mejor si es un creyente resentido, un creyente triste, un creyente apático. Todas esas cosas
son parte de lo que usa el diablo precisamente para evitarnos crecer en santidad y por supuesto compartir a Cristo a otras personas. Todo va de la mano, todo va de la mano. Entonces, muchas cosas que pasan en el mundo endurecen nuestro corazón, cierran nuestro corazón. Yo no voy a perdonar, yo no voy a hacer esto. Bueno, entonces hay que ver cómo está usted de bondad. Lo que mencionábamos en el versículo 14. ¿Cómo está de bondad? Ah, tengo muchísima bondad. Lo dudo bastante. Lo dudo. No creo que tenga bondad. Ah, es que me hacen tales cosas y me hacen tales cosas. Es irrelevante. No creo que tenga bondad. ¿Verdad? El conocimiento, bueno, llenos de conocimiento, dice el apóstol Pablo. Es uno de los mandatos que están aquí, versículo 14, que estemos llenos de conocimiento. ¿Nos llenamos de conocimiento? No, yo me llené de conocimiento y lo que ahora recibo es, yo ya tengo suficiente, no necesito recibir nada más. Ese es uno de los grandes problemas, especialmente entre la denominación bautista. Ya lo sé y ya lo sé todo. Así que no me digan nada más. Ese es un grave, grave, gravísimo problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere esa búsqueda. No es que los libros me van a enseñar todo, me van a enseñar una parte y tal vez muy pequeña esa parte, pero Dios quiere esa búsqueda, porque en esa búsqueda Él me va a guiar. Son cuestiones de la oración, son cuestiones que tienen que ver con la petición, buscad y hallaréis y todos estos principios que nos da el Señor Jesucristo que no lo estamos viendo en este momento. Lo que estamos viendo es la situación entonces de la santificación. ¿Qué es lo que tiene el creyente para presentar delante de Dios? Lo que va a tener el creyente para presentar delante de Dios, pues obviamente, en primer lugar, son sus frutos. A cuántos evangelizó, a cuántos les habló del Señor, a cuántos discipuló, etcétera. Sus frutos vistos. Pero por otro lado, el gran fruto, la gran señal, la gran muestra, es qué tanto le ha santificado el Espíritu Santo. ¿Qué tanto dejó que usted que el Espíritu Santo le santificara? Es muy importante eso. Eso es a lo que se refiere. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo importante es que nosotros seamos presentados a Dios y es cierto que el apóstol Pablo se dispone como una ofrenda de él y dice, ustedes son mi ofrenda. Yo por eso es que estoy trabajando, por eso es que me estoy esforzando para para que ustedes sean una ofrenda agradable a Dios, para que sean algo que a Dios le agrade, que a Dios le guste, que para Dios sea algo correcto, completo y bueno. Pero para esto no dependo de mí, no son mis fuerzas, no es mi inteligencia como el apóstol Pablo, sino que es la santidad que da el Espíritu Santo. Los creyentes tienen que darle lugar al Espíritu Santo para esa santidad. No se trata de ponerse una túnica especial, eso no le da ninguna santidad. Vean qué interesantes son este fenómeno de las religiones en donde se ponen una ropa especial, túnica o lo que sea, de cierto color especial, con cierto cinto, o me pongo sandalias, así como Jesús andaba en sandalias, entonces yo me pongo sandalias y ya con eso soy santo. La santidad no se recibe por eso y no se recibe por ninguna cosa que porque va a la iglesia mucho, que porque lee bastante la Biblia, todo eso participa, la iglesia participa, la oración participa, la lectura participa, pero el elemento importante es el Espíritu Santo y que usted deje que Él santifique su corazón. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la oración, a través de la lectura y a través de su asistencia a la iglesia. Tome en cuenta que la cuestión de la ropa no aparece por ningún modo y en ninguna situación en la iglesia. Dios nunca nos ha dado, ni el Señor, ni sus apóstoles nos han dado código de vestido, código de ropa, forma de vestirse, y que a través de eso, mucho menos, vamos a adquirir santidad. No, ahí no está la santidad. La santidad está en la transformación que hace el Espíritu Santo de un creyente que estaba en el mundo, así como todos estábamos en el mundo y amábamos el mundo. Nos gustaba el pecado y éramos enemigos de Dios. Pero esa transformación, lo que llamamos santificación por el Espíritu Santo, esa transformación del creyente que era del mundo y ahora es agradable a Dios. Es una ofrenda agradable a Dios. Ese es su propósito, ese es su compromiso y ese es su cometido como creyente. No se trata de hoy voy a hacer una cosa buena,
Mañana también voy a hacer otra cosa buena. El creyente está y existe y ha vuelto a la vida para ser agradable a Dios. Y en todo propósito es eso lo que tiene que buscar, serle agradable a Dios. ¿Cuándo fallamos? Fallamos obviamente cuando pecamos y entonces le somos desagradables a Dios. Fallamos cuando no buscamos la palabra de Dios, entonces le somos desagradables. Fallamos cuando no buscamos el conocimiento y lo que decimos confunde. Y confundimos el Evangelio de Cristo y de eso hay bastante hoy, lastimosamente. Eso le es agradable a Dios. Ah, pero hay una gran multitud ahí, está bien, pero ¿son agradables? Hay que ponerse a pensar. Han sido santificados por el Espíritu Santo. Vean, esos son los términos muy interesantes que aparecen en este otro versículo, el 16. Han sido y están siendo santificados por el Espíritu Santo. Si hay pecado en su casa, difícilmente está siendo santificado por el Espíritu Santo. Si no le gusta mucho la palabra de Dios, difícilmente está siendo santificado por el Espíritu Santo. Si no le gusta orar, estar con Dios, hablar con Él, y le gusta más y más. No estoy hablando de el ejercicio que propiamente debemos tener y que entonces a través del ejercicio de la oración, mi oración va a dejar de ser de 15 minutos y se va a convertir en una hora. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso, pero nos esforzamos en estar cada vez más cerca de Dios, nos animamos y nos animamos unos a otros en estar más cerca de Dios. Pues entonces, ¿qué tanto está funcionando el Espíritu Santo en usted? Si está el Espíritu Santo en usted, pues entonces tiene que saber algo, que usted no está dejando que el Espíritu Santo funcione en su vida. No está dejando que el Espíritu Santo transforme su corazón, su mente y sus pensamientos. Y es muy probable que por causa de eso está haciendo cosas malas. Consideren esto, ¿no? Porque el estar en la transformación y en el crecimiento del Espíritu Santo irremediablemente trae santificación. Y es lo que veíamos también cuando vimos Gálatas, los deseos de la carne son contra el espíritu, los deseos del espíritu son contra la carne, y estos luchan entre sí, pelean entre sí, y no les dejan hacer a ustedes lo que ustedes quieren hacer. Entonces pelean entre sí. Entonces, cuando yo no busco tener más esa relación, esa convicción, esa entrega y sobre todo esa santificación por el Espíritu Santo, muy probablemente estoy haciendo algo malo, estoy cometiendo cosas malas. A veces dejamos esa santificación precisamente porque nos gusta hacerlo malo. Todo esto lo tenemos que juzgar entre nosotros, en nuestro pensamiento. Tomen en cuenta que Dios nos ha dado todas las armas. Esto es muy importante. Tomen en cuenta que Dios nos ha dado todas las armas. Es que yo necesito una revelación más. No, no necesito una revelación más. Es que yo necesito ir allá donde está el profeta, porque que el profeta me revele. No necesita esas cosas. Sea lo que sea que crea, no vamos a entrar ahorita en eso. Sea lo que sea que crea, sea lo que sea que piense, no necesita eso. Si tiene el Espíritu Santo y si tiene la palabra de Dios, o sea, es una Biblia así como esta en sus manos, tiene más de lo que tenían los discípulos del Señor Jesucristo en su tiempo. Me refiero a que ellos tenían el Espíritu Santo y tenían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos las enseñanzas del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas en el Antiguo Testamento, todo lo tenemos a toda nuestra disposición. Claro, entonces se basa todo de mi intención, de mi deseo y de mi propósito. ¿Cuál es mi deseo y mi propósito? Mi deseo y mi propósito es ser una ofrenda agradable a Dios. Entonces, si ese es su propósito, póngase a pensar si es suficiente la lectura de la Biblia, si es suficiente, qué está haciendo, me refiero, la lectura de la Biblia que está haciendo, si es suficiente, lo que está haciendo en la iglesia, si es suficiente, lo que está haciendo en la oración. Y con lo de la iglesia, es interesante esto, pues, porque también en la iglesia vemos los fenómenos de hermano, hermana, me tiene que hacer esto, la vamos a poner a hacer aquello. Es que hay que poner a trabajar a los hermanos. Y en cierto sentido, en cierta forma, estoy de acuerdo.
Pero todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo en el corazón de los hermanos. No se trata de obligar en algo que no quieren los hermanos y sobre todo en algo que no pueden. Tal vez están creciendo apenas, tal vez su crecimiento se estancó por alguna razón. El punto es que se trata de, es redundante, ¿no? Pero se trata de tratar, hay que tratar el alma y la mente de los creyentes. Tal vez se ha endurecido. Tal vez lo que mencionaba antes, lo de la bondad, tal vez no hay bondad. ¿Por qué? Porque hay resentimientos, porque hay raíz de amargura, porque hay ciertos problemas, porque no han perdonado suficiente. Entonces no tienen esa apertura como creyentes de querer buscar a otras personas, de querer sanar a otras personas, de querer aliviar el mal de otras personas y por supuesto que conozcan a Cristo Jesús, que es lo más importante. Tal vez no tienen eso. Hay creyentes que no tienen eso. Este, hay otros fenómenos en la iglesia. Yo hago porque si no, entonces el pastor me va a llamar. Y entonces, ¿en dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y por qué no estuve en la iglesia? ¿Y por qué no fui? ¿Y por qué no hice? Lo cual no estoy, obviamente, en contra del estar buscando a los hermanos, pero si la gente va a la iglesia, porque si no, el pastor le llama y le regaña, esa es una mala convicción. Y esa es una pésima razón para ir a la iglesia. Es mejor revisar el pensamiento, es mejor revisar la mente. Bien, seguimos viendo y siempre tengan sus Biblias abiertas, Romanos 15, y ya estamos en el versículo 12. Toca el versículo 12, perdón. No, perdón. 17. Estamos terminando versículo 16, en donde nos habla sobre la santificación del creyente por el Espíritu Santo. Era lo que mencionaba el apóstol Pablo. Me parece, me suena un fenómeno un poco extraño, porque el apóstol Pablo ya no está ahondando en doctrinas, solamente está dando ciertos principios elementales. Las doctrinas de esto es precisamente lo que vamos a empezar a ver en Corintios. Y no digamos cuando ya lleguemos a Filipenses, Colosenses, Efesios, todas esas cartas nos hablan precisamente del carácter del creyente y no digamos la santificación, que nuestra santificación ya va a repercutir en el día de nuestro juicio cuando nos presentemos delante de Dios. Y no digamos nuestra eternidad cuando ya seamos glorificados. Y como menciona el apóstol Pablo, que seamos para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí nada más da ciertos atisbos, nada más. Eso es lo que da. Lastimosamente no ahonda más en esa doctrina y quisiéramos que ahondara, pero va a ahondar en las otras cartas. En otras cartas va a ahondar al respecto. Pero yo quiero que no pierdan de vista esto. Ahora, les mencionaba, es como un fenómeno raro porque creo que el apóstol Pablo está ya queriendo terminar la carta. Entonces, el Espíritu Santo le muestra cosas y se acuerda de cosas y quiere darle a los hermanos cosas. El Espíritu Santo del apóstol Pablo, ¿no? Pero ya está terminando la carta. Entonces es por eso que solamente vemos estas vislumbres, nada más, estos como títulos, nada más, pero el apóstol Pablo no nos la explica. Pero es muy importante que las tengamos presentes porque sí lo va a explicar ya a partir de Corintios, a partir de esas cartas nos va a explicar todo esto. Y además recuerden que las cartas, el apóstol Pablo escribió muchas cartas. Escribió más cartas a la iglesia de Corinto, escribió más cartas a la iglesia de la Odisea, al menos una. Sabemos que escribió una a la Odisea. Este, y de seguro escribió más cartas, pero lo que tenemos nosotros es lo que el Espíritu Santo nos quiso dejar precisamente para ahondar en los temas fundamentales y elementales. No se trata de tener todos los escritos de Pablo, que sería una riqueza maravillosa, por supuesto, pero lo que tenemos es más que suficiente, lo elemental, lo correcto y lo pleno que nos ha dejado el Espíritu Santo para conocer todo esto. Entonces, por eso digo, aunque Romanos y la carta de los Corintios son cartas diferentes a diferentes pueblos, en diferentes situaciones, pero tienen el propósito y la visión del Espíritu Santo unificado. Entonces, estos temas vienen a surgir después. No perdamos de vista ser ofrenda agradable a Dios y ser santificados por el Espíritu Santo, que esa es la señal del creyente, la señal fundamental del creyente. Esa. Es cierto que nos bautizamos, pero el bautismo no nos deja marca, solamente es agua, no nos deja una marca propiamente.
¿Cuál es la marca del creyente? Es decir, ¿cuál es la marca que el creyente ha sido recibido por Dios como su hijo, ha sido lavado por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo, y por supuesto tiene ya de por sí la vida eterna y solamente debe esperar en la herencia, recibirla para la eternidad? La prueba de todo esto es el ser santificado por el Espíritu Santo. Esa es la señal. Ese es el propósito que tiene que tener todo creyente, irse santificando. Solamente resumo que yo no entiendo la santidad como diferentes tipos de santidad y diferentes formas de santidad. La santidad que nosotros hemos recibido la hemos recibido a través del Señor Jesucristo y solamente puede tomar diferentes causas, diferentes formas. Es decir, un creyente es santo solamente por haber recibido a Cristo, pero un creyente que ha sido llamado a un ministerio no solamente tiene la santidad de haber convertido a Cristo, haberse convertido a Cristo, sino además tiene la santidad eh, mayormente manifestada o está manifestando más esa santidad a través de el llamado que ha recibido al ministerio. Entonces, y es la misma santidad del Señor Jesucristo. Yo personalmente no lo separo. En los seminarios lo van a ver separado y en muchas iglesias lo van a ver separado. La posicional, la posesional y diferentes formas así de la santidad lo van a ver. Yo no lo veo de esa manera. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Nuevamente, gloriarse. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas vimos precisamente eso, que es un tema que surge mucho en este capítulo 15. Ya el apóstol Pablo está terminando y nuevamente habla de el gloriarse o el glorificar. Siempre estas expresiones de exaltación surgen del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué se está gloriando? Versículo 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Muy interesante que el Evangelio de Cristo no está basado, como mencionaba hace algún momento, no está basado en un edificio especial, en una forma de vestirse especial, en tener sacerdotes intermediarios, santos, que no podemos hablar con Dios, sino tenemos que hablar con los santos y todas esas cosas. Todos esos elementos en el Evangelio verdadero de Cristo, genuino de Cristo, no existen. Lo que existe, como dice el versículo 18, la palabra y las obras. Las obras que son las obras de exaltación y glorificación que hace el Espíritu Santo, por supuesto. Es decir, las obras de conversión, las obras de sanidad, las obras de transformación de vida, las obras de santificación de los corazones, lo que mencionaba en el versículo 16, perdón. El Espíritu Santo es el que santifica la mente, el corazón de las personas, lava su mente, sus corazones. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Lo que es una referencia muy importante para nosotros como creyentes y yo todavía lo sigo creyendo. Yo sigo creyendo que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia de poder. Yo sigo creyendo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ver cosas maravillosas, cosas excelsas, cosas gloriosas, transformación de corazones, transformación de mentes, destrucción de vicios, romper toda atadura y cadenas que puedan sujetar un alma, una mente, una vida, incluso un cuerpo. Yo sigo creyendo en todas estas cosas. Lo que yo no creo es en los que se quieren poner en el mismo lugar de los apóstoles o peor del Señor. Creo yo que la forma del poder que tenía el Señor Jesucristo fue específica para él, precisamente para marcarlo, para mostrarlo, para señalarlo a él como el Mesías prometido y que estaba señalado no solamente por las profecías, no solamente por las maravillas y manifestaciones, vemos al Padre Celestial incluso hablando en la vida del Señor Jesucristo. Esto no se vio en los apóstoles. El Padre ya no habló a los apóstoles, al ministerio apostólico. El Padre ya no habló. El Padre habló
cuando estaba el Hijo y cuando estaba iniciando su ministerio, cuando estaba en la transfiguración, en todos esos eventos, en todos esos momentos, vemos esta voz gloriosa. Todas estas señales marcaban al Señor Jesucristo como el Mesías y es por eso que es particular en él. Las señales en el ministerio apostólico también fueron unas señales fundamentales, elementales de los apóstoles. Eso también lo creo. ¿Señalando a quiénes? Señalando a los 12 apóstoles. ¿Verdad? Ahora, es muy probable y en cierta medida pienso yo que es más conveniente para las personas porque qué bueno fuera, ¿no? Qué maravilloso fuera que alguien tuviera los poderes de los apóstoles. Y esto vamos a ir ahondando un poco más en Corintios, en las cartas a los Corintios. Que alguien tuviera esos poderes de los apóstoles. Ahora, van a tener el compromiso de los apóstoles. Empecemos por el compromiso que dice el Señor Jesucristo y esa fue la sentencia que les dio el Señor Jesucristo a sus propios discípulos. Ustedes van a tomar de la misma copa que yo voy a tomar, solo que no ahora. Ustedes van a tomar de la misma copa. Esa fue una sentencia. Sabemos que todos los apóstoles, menos el apóstol Juan, murieron de forma violenta, de forma difícil, muchos de ellos ya ancianos, y obviamente porque les quitaron la vida como mártires. Esa fue la copa que bebieron precisamente la misma copa del Señor Jesucristo. Ese es el precio a pagar, el precio que pagaron los apóstoles precisamente por ese poder. Y eso no fue el único precio. Vean las persecuciones del apóstol Pablo, vean el desprecio que tuvo que sufrir, toda la fatiga que tuvo que sufrir, todas las cárceles que tuvo que sufrir, incluida la enfermedad, las enfermedades o la enfermedad que tuvo que sufrir. Y esas fueron pocas cosas. De hecho, sufrió naufragios, sufrió ladrones. Eso lo menciona también Corintios y por eso digo, lo vamos a ver ahí. Pero creo que en parte ese es el punto y en parte eso era precisamente lo bueno de los apóstoles. Es que estos 12 verdaderamente fueron señalados por Dios para esa misión, para esa encomienda y para ser, como menciona el apóstol Pablo en Efesios, ser el fundamento de la iglesia. Ellos son el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús es la piedra angular, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, obviamente, del Antiguo Testamento. Ellos son el fundamento de la iglesia y es por eso que fueron señalados de forma especial por el Espíritu Santo. Y es por eso que yo creo que ese poder que ellos tenían era para ellos. Entonces aquí el apóstol Pablo obviamente nos está hablando del poder que él tenía. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender de esto? Obviamente, pienso yo que ninguno de nosotros, oyendo, vamos a tener el compromiso de los apóstoles, la entrega de los apóstoles y, por supuesto, tampoco el llamado de los apóstoles. Pero eso no quiere decir que el mismo espíritu que tenían los apóstoles va a actuar o no va a actuar en nosotros. Porque no soy apóstol, entonces el Espíritu Santo no va a actuar. Porque no tengo el llamamiento de un apóstol, el Espíritu Santo no va a actuar. No lo creo. Ahora, esto sí, el problema, y en eso caen mucho la denominación bautista, el problema y los fundamentalistas en general, el problema es que le ponen camisa de fuerza, así le llamo yo, al Espíritu Santo. Porque dicen los milagros y las maravillas son para el tiempo de los apóstoles, muchos de ellos lo dicen así, y ahora ya no, y ahora ya no se dan. Muchos dicen así, y ese es el problema, que entonces ya no se trata del Espíritu Santo, quién da o qué no da o qué es lo que le da a quién, sino el problema es que yo estoy diciéndole al Espíritu Santo, no lo vas a hacer, no vas a hacer esto. Cuando escuchamos ciertas cosas de algunos grandes maestros y grandes doctores, grandes eruditos, por eso les hablo de esa manera, muchos de ellos en realidad no son teólogos, sino que son más críticos de la Biblia. Y si critican la Biblia, pues por supuesto que la van a ver vacía. Ya para muchos, lastimosamente, que se dedican solamente al conocimiento, lastimosamente el Evangelio ya perdió todo sentido milagroso y glorioso. Em, Precisamente creo que porque creen que es para la gente pobrecita en su mente, ¿no? Entonces es como que
La gente pobrecita, la gente insulsa, la gente sin mayor conocimiento, sin mayor intelecto, pues ellos sí se van a dejar llevar. Esa gente sí se va a dejar llevar por cosas de milagros, cosas de señales y cosas así. Ahora, todo esto, según parece, ha venido de acuerdo y gestándose por medio de la teología la teología liberal, perdón. La teología liberal es la que habla sobre estas cosas, la falta de milagros o la innecesidad de los milagros. Ya no hacen falta los milagros y por ende también hablan del Jesús histórico, no un Jesús que nació de forma milagrosa, vivió de forma milagrosa y por supuesto su ministerio fue lleno de toda gloria y milagros y maravillas y no digamos su muerte. Entonces ya no es verlo así, sino mejor a un Jesús histórico, un Jesús como tú o como yo, un Jesús normal, un Jesús feo, un Jesús que se enojaba, un Jesús que hasta se casó y un Jesús que hasta tuvo hijos. Todas estas cosas vienen de la teología liberal. Y lastimosamente todo este cáncer infectó y ha infectado a las iglesias y mucho conocimiento de las iglesias hasta el punto en que hay quienes todo lo que es milagro en la Biblia lo descartan, lo desechan y lo dejan a un lado. Ahora, tomemos en cuenta que para el apóstol Pablo, tomen en cuenta su convicción, el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo no era cuestión de conocimiento, la palabra de Dios o el Evangelio. Y no era solo conocimiento. Había muchos problemas y él lo veía como un precio a pagar. Tomen en cuenta que el tener el poder de Dios no significa que yo no voy a tener problemas. Tener el poder de Dios no significa que yo no me voy a enfermar. Entonces, si yo me enfermo hoy, significa que no tengo fe. Y eso también, estoy seguro que hay quienes lo han escuchado. En algunas situaciones es que usted se enfermó porque usted no tiene fe. O pida con fe. ¿Cómo que? Antes no estoy pidiendo con fe. Hasta que usted me diga, entonces ahí sí voy a empezar a pedir con fe. Y es un problema bastante serio y creo que por eso es que se nos va el tiempo, porque ahondar en estas cosas podemos seguir y seguir y seguir buscando todo esto. Pero vean los siguientes versículos, vamos a terminar el pasaje. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Quiero que contemplen, por favor, todas estas cosas que están en la vida, en la mente y en la realidad del apóstol Pablo. En la realidad del apóstol Pablo está el conocimiento. Muchos desechan el conocimiento. Dicen, no, es que el Espíritu Santo me va a revelar y me viene directo. Yo ya no necesito hablarle. Vean, no puedo dar el nombre porque ni siquiera vi el nombre, pero era uno de estos profetas de ahora que supuestamente por parte de Dios, Dios le dijo, ya no le hables a esta persona de Dios, dile qué dice Dios o qué le quiere decir Dios a esa persona. Entonces ya no importa el conocimiento de Dios, ya no importa lo que dice la Biblia, sino que Dios te dice hoy esto, esto y esto. ¿A quienes desechan el conocimiento? El apóstol Pablo nunca desechó el conocimiento, perseveró en el conocimiento, buscó el conocimiento, amó el conocimiento. Pero el conocimiento no desecha la maravilla y los milagros y el poder de Dios que está en su evangelio. Al recibir el evangelio, nosotros recibimos algo directo de Dios que tiene el poder de Dios y que se supone que en mí, empezando por mí, es decir, si yo lo creo, a mí me ha transformado, me ha convertido, me ha hecho una nueva criatura. Eso es poder, eso no es conocimiento. Es cierto que mi mente tiene que ir adquiriendo conocimiento. Es cierto que tengo que irme transformando, pero vean, es el Espíritu Santo el que me santifica. Las cosas, todas las cosas van de la mano. El ser humano cuando pecó, perdió mucho de su espiritualidad, por no decir todo. Se desvió completamente de Dios. Es por eso que nadie puede encontrarse con Dios. Pero tienen cierto conocimiento de Dios. Quieren y saben que Dios existe.
Cosas tan pobres y tan escuetas quedaron precisamente por esa muerte espiritual, lo que llamamos muerte espiritual. Pero al venir el Espíritu Santo ahora, eso no quiere decir, o me aferro solo a lo espiritual y solo a los milagros y solo a las maravillas y solo a las manifestaciones y a las revelaciones y desecho el conocimiento, o me aferro al conocimiento y desecho todo lo espiritual y los milagros. Vean el error y el defecto de tantos y tantos y tantos creyentes y ahora precisamente pueden juzgar eso. Para el apóstol Pablo era el conocimiento, lo que sabía desde antes. Vean que en este mismo pasaje nos habla de una escritura que está en Isaías, Isaías 54, es la última de este versículo 21, Isaías 54, 52, perdón. Eh, Nos habla de esos pasajes, nos habla de lo que está en el Antiguo Testamento, todavía conserva ese conocimiento, persevera en el conocimiento, habla de la transformación del alma, o sea, de la mente, que nuestra mente esté llena de bondad, que tengamos gozo. Eso ya lo vimos en las lecciones pasadas, que tengamos gozo, que tengamos paciencia, que tengamos consuelo, que tengamos esperanza. Esas son cosas de que son cosas del alma, son cosas del corazón, son cosas de nuestros sentimientos, que aprendamos a dirigir nuestros sentimientos y nuestra mente, no que nuestra mente y nuestros sentimientos nos controlen. Ahí es donde van fallando los creyentes. Ahí es donde van fallando las personas. Si hoy tengo ganas, hoy leo la Biblia. Si hoy tengo ganas, hoy voy a evangelizar. Si hoy tengo ganas, hoy voy a ir a la iglesia. No se trata de ganas, se trata de que usted domine su mente, que usted domine su vida y entienda cuál es su propósito mayor. Y si usted está cansado, cansada, incluso enfermo, pero dice, yo quiero servir a Dios y voy a ir a su casa porque quiero estar con Él, quiero servirle, quiero honrarle, quiero oírle. ¿Cree usted que eso no es agradable para Dios? Y si me siento triste y si me siento mal, pero yo quiero servir al Señor, quiero aprender de Él, quiero buscarle, ¿usted cree que eso no es agradable a Él? ¿Cree usted que Él no va a responder? ¿Cree usted que Él no va a hablar y tocar a su corazón para quitarle esa tristeza, para quitarle ese malestar, para quitarle esa depresión? Ese es el poder. Es que el problema de los creyentes es o creen en el poder de una forma desviada, o desechan el conocimiento y se aferran al poder o al supuesto poder, pero sin conocimiento no sabemos cuál es el poder. Porque ahora se toma el poder como un poder, bueno, si no son milagros, entonces no es poder de Dios. El poder de Dios tiene efectos sobre su alma, como transformando su mente, su corazón, sus pensamientos, sus deseos y sentimientos. Que usted no lo crea, es ahí el problema. Que sus propósitos no sean transformados, que la revelación de Dios no venga a su vida. ¿Será que la está buscando? Ahí vienen sus intenciones. ¿Qué es lo que quiere su alma? ¿Qué es lo que está buscando usted en su corazón constantemente, cada día? Lo que le estoy diciendo es quién es usted y qué quiere llegar a ser. No, no se trata de vivir como viven los animales y como viven todos los seres humanos sobre este planeta. Recuerden, han perdido el espíritu, por eso están alejados de Dios, por eso todavía están discutiendo si Dios existe o Dios no existe. Nosotros no podemos tener eso. Nosotros ya hemos recibido de Dios el milagro de la reconciliación, la transformación, la renovación. Incluso hemos cambiado de muerte a vida y de un reino de oscuridad al reino de las tinieblas, al reino del amado Hijo. Entonces no podemos andar de la misma forma, vivir de la misma forma, y eso significa que el poder del Espíritu Santo interviene en todo sentido. Los apóstoles recibieron revelación, por supuesto, sabemos que ellos recibieron revelación y por su obra, su lugar, su posición, el llamado es enorme, el que tuvieron. No busquemos esas cosas y nosotros no vamos a pagar el precio. Y tampoco nos desviemos pensando que ellos fueron la gran cosa, que sí lo fueron, pero no quiere decir que nosotros no podemos ser y no podemos ser transformados y no podemos ser cambiados y no podemos ser mejores si tenemos el mismo espíritu. Lo que pasa es que tenemos que usar el testimonio que se nos ha dejado, el llamamiento que tenemos que es muy personal y la entrega que nosotros tenemos que muchas veces nos cuesta, pero aún así, con lo poco que hago hoy, con lo poco que hago hoy, mañana va a ser un poco más. Y con el poco más que voy a hacer mañana, al día siguiente va a ser todavía más. Dios lo va a multiplicar.
Dios va a multiplicar estas cosas y va a hacer la transformación. El Espíritu Santo está haciendo un cambio en mi vida, porque esa es la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Y ese es su propósito. El problema es que nosotros no le dejamos. Por un lado, no buscamos el conocimiento. Por otro lado, no oramos, oramos sin fe, o como dice Santiago, pedimos y pedimos mal. Por otro lado, vamos a la iglesia de forma dogmática. Pensamos que por ir a la iglesia, con eso estoy satisfaciendo a Dios. El punto es, ¿qué está haciendo al ir a la iglesia? Empezando por, se encuentra con Cristo. Es decir, al estar ahí en congregación, al estar ahí en la reunión de los hermanos, usted se encuentra con Cristo, usted sabe que ahí está la presencia del Señor, usted discierne la presencia de Cristo en el servicio. Empezando por eso, que sí está, porque está su promesa. El punto es si lo discierne. No le estoy diciendo que no lo siente y como no lo siente, él no está ahí, él está ahí, porque es su promesa. El punto es si usted ha aprendido a discernir la presencia de Cristo. Y por ende, todo lo que hace en el servicio y todo lo que recibe en el servicio, o sea, en el culto, lleva todo ese contexto, lleva toda esa fe. Es decir, entonces, usted al ofrendar, al dar al Señor, al dar esa bendición, usted sabe que el Señor le está viendo en ese momento. Porque ahí está, en el servicio, en el culto, allí está en ese momento. Usted sabe que el Señor le está viendo. O no sé si sabía o no sabía que en el momento de la ofrenda el Señor ve y nos ve. ¿Cómo? Se lo damos. ¿Por qué cree que está escrito en los evangelios? Es para que entendamos, para que aprendamos a discernir y discernir la presencia del Señor en cada aspecto de nuestras vidas y especialmente en nuestros ejercicios espirituales, empezando por la iglesia, empezando por la palabra de Dios, empezando por la oración. ¿Es sobrenatural? Ese es el punto y es lo que tiene que preguntarse. ¿Es sobrenatural mi lectura de la Biblia? Por favor, no me vaya a confundir las palabras. Decir sobrenatural la lectura de la Biblia no quiere decir que va a empezar a ver animalitos y va a empezar a ver visiones y va a empezar a ver cosas o a Jesús caminando o alguna cosa así. Lo que quiero decir es Dios le habla a través de su palabra y Dios toca su corazón a través de su palabra. Entonces la palabra de Dios, la lectura, su lectura de la palabra de Dios es sobrenatural. En su oración, usted ve cambios, usted ve transformación. Usted quería pedir por esto, pero de pronto no, ya quiero pedir por esto. Usted empieza a pedir por otras personas. Usted ve que su corazón empieza a cambiar por estar pidiendo por otras personas. Algo muy interesante vi, es un fenómeno muy interesante, no lo había visto. Al empezar a interceder por otras personas, yo empezaba a sentir afecto por esas personas. Y a veces ni siquiera les conocía, pero empezaba a sentir afecto, empatía. Esas son parte de las transformaciones que hace y es parte de entender una oración sobrenatural, es decir, que ahí esté el Espíritu Santo. No me malentienda, no quiere decir que Dios le va a hablar, no quiere decir que va a haber visiones, no quiere decir que va a haber nuevas revelaciones, ni ninguna cosa así. Quiere decir que haya un intercambio genuino entre Dios y usted, que vaya transformando su vida. Y regresamos al versículo 16 en donde dice el apóstol Pablo que le seamos agradables a Dios siendo santificados por el Espíritu Santo. El propósito de toda esta relación especial que tiene Dios con nosotros es que vayamos aumentando y manifestando más y más esa santidad que hemos recibido a través del Señor Jesucristo, a través de nuestra unidad con el Señor Jesucristo. Y esa es la señal de que somos genuinos hijos de Dios, siendo transformados y mejorados y renovados constantemente como hijos de Dios. Y no importa, como dice el apóstol Pablo, vamos a ver en Corintios, no importa que nuestro tabernáculo se vaya deshaciendo. El interior, el hombre interior, se va renovando de día en día. De pronto nuestra mente va a cambiar, nuestros pensamientos van a cambiar y ya no me va a importar lo que haga el mundo y ya no me va a importar lo que le pase a este cuerpo. Me va a importar lo que pase adentro. Y eso es lo que me va a llenar y eso es lo que me va a hacer fuerte y eso es lo que me va a hacer feliz y eso es lo que va a llenar mi vida completamente.